Bien, hoy es miércoles de la salud, pero con un componente reformado, que es la reforma fiscal. Así. Tenemos al doctor Williams y tenemos el placer de tener de nuevo aquí al doctor Carlos Williams. El doctor Carlos Williams es un neurólogo que nos habló hace un mes de varios temas y que el domingo próximo se va a conmemorar el Día Mundial de la Trombosis. No celebrar, conmemorar el Día de la Trombosis. No sé si se refiere a los efectos de la trombosis con respecto al cerebro o al efecto de la trombosis con respecto a los efectos que tienen otros órganos. También el doctor Carlos Williams va a estar acompañado del doctor Alberto Pérez Vaquero, que es cirujano vascular. Yo creo que el doctor José Joaquín Puello y la doctora Ana Robles podrían estar aquí, pero el domingo está cerca. Vamos pues a buscar a definición. Doctor, gracias por estar de nuevo. Gracias a usted. Doctor William, trombosis y el hecho de que este año tenga, no solamente en este programa, sino en varios medios, ha sido más destacado. Yo le quiero hacer mi pregunta porque el doctor William es a quien le toca conversar con usted. Doctor, en principio, cuando tuvimos el coronavirus, todo giraba en torno a los pulmones. Luego comenzaron a aparecer unos problemas de tipo coagulación y una trombosis y aparecieron más en el cerebro que en las extremidades. Yo quiero que usted me corrija y me diga si realmente el incremento de trombosis está ligado a problemas de coagulación producida por una enfermedad nueva que nos afectó durante 3 o 4 años y nos sigue afectando. Y si la trombosis está ligada ahora o tradicionalmente siempre hemos tenido, porque los ACV siempre lo hemos tenido. Adelante, doctor. Desarrolle la teoría suya, no la mía. Bueno, la teoría mía es muy sencilla. Se sabe que el virus del COVID aumenta los chances de un ACV porque produce trombosis y coagulopatías. Las coagulopatías son condiciones durante las cuales la persona tiene la oportunidad de sufrir un accidente vascular de cualquier órgano. Un accidente vascular ocurre cuando la sangre no circula debido a que hay una obstrucción en el flujo sanguíneo de un órgano en particular. Los órganos más sensibles para sufrir trombosis son el cerebro, los ojos, los riñones, los pulmones, las extremidades. Donde quiera que haya un sistema circulatorio, hay chances de tener trombosis. Los vasos más pequeños que existen en el cuerpo, el cirujano podrá corroborar eso, se encuentran en la parte alta del cuerpo. Por lo tanto, son los vasos que tienen el mayor chance de sufrir trombosis, debido a que el flujo circulatorio se le hace más difícil y es más crítico. El efecto de un evento cerebrovascular o cardiovascular es la muerte del tejido por la falta de aporte de oxígeno y de glucosa. Yo no creo que estemos en una condición en la cual las enfermedades adicionales, la virosis, el COVID, está contribuyendo a aumentar la frecuencia, la incidencia de estas enfermedades cerebrovasculares. Yo creo que hay otra parte. Particularmente, nosotros vimos un aumento de los accidentes cerebrovasculares durante el COVID. ¿Sigue eso sucediendo? Yo creo que estamos en números normales de nuevo en la incidencia de accidentes cerebrovasculares.
por lo menos en los Estados Unidos. La población que es más susceptible a la infección va a tener más chances de tener una infección, de tener una trombosis. Pero en la República Dominicana y en los países del Caribe, lo que yo creo es que ahora la gente tiene más conciencia de lo que es un accidente cerebrovascular, sea un accidente vascular, sea del cerebro o sea de cualquier otro órgano, y le está prestando más atención, y la prensa y los medios están difundiendo eso como una manera de alarmar a la población. Octubre es el mes del accidente cerebrovascular, se celebra por muchos años. Sin embargo, en Santo Domingo, en la República Dominicana, yo no sé si ustedes lo sabían, hasta ahora, pero ahora se sabe porque es lo que está ocurriendo. O sea que significa el hecho de que estemos más al día con lo que está pasando, que la frecuencia aumentó, que la incidencia aumentó. Esa es una pregunta que yo no te puedo responder porque se necesitan datos estadísticos. Bien. Bueno, sí, doctor. Es probable que se necesiten datos estadísticos. Sabemos que tenemos más medios diagnósticos disponibles, tenemos más centros que manejan los temas de trombosis. De hecho, creo que somos per cápita uno de los países de Latinoamérica que más centros para manejo de problemas endovasculares tenemos en el país, tanto en lo cardiovascular como la endovascular, en cerebro, otras arterias, otros órganos. Pero la frecuencia con la que estamos viendo hospitalizaciones, quizás severidad de los casos, no ha llamado la atención todavía de manera empírica a los médicos en República Dominicana. Los médicos en la República Dominicana quizás deba llamar la atención todo el tiempo. El problema sigue siendo el mismo. Por años se ignoró la enfermedad cerebrovascular en la República Dominicana. Ahora estamos más conscientes. Todavía seguimos sin tener disponible para la masa del pueblo dominicano los tratamientos más efectivos para la ASD. Cuando yo digo eso me refiero al sistema público de salud. El sistema privado de salud tiene más recursos y utiliza mejores técnicas y mejores tratamientos. El sistema público lo sigue ignorando. La gente se moría y cuando le daban ACV, cuando se le paralizara a un lado, lo que la gente hacía era que se iba a acostar porque mañana iban a estar mejor, no iban al médico y eso no se reconocía. ¿Cuántos de esos pacientes sufrieron un accidente cerebrovascular que nunca fueron diagnosticados porque nunca fueron al médico? No se sabe. Ahora sí sabemos que la gente reconoce eso más y va al médico. ¿Significa eso que hay un aumento de incidencia? No lo sé. Pero, y en términos de severidad, ¿de qué podemos estar hablando? O sea, ¿cuáles son los diferentes niveles de severidad que pudiera tener una trombosis dependiendo la parte del cuerpo donde se produzcan, etcétera? O sea, ¿dónde podemos estar enfocándonos? Mira, el sistema circulatorio del cerebro tiene 3 vasos mayores. La arteria que cubre el mayor territorio cerebral es la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior cubren todo el lado del cerebro. La media, como dice, en el medio, la anterior y la posterior. ¿Okay? Todo lo que se llama el lobo parietal y parte del lobo occipital y parte del lobo frontal están cubiertos y la parte profunda del cerebro están protegidos por la arteria cerebral media. Para un médico neurólogo es fácil diagnosticar o pronosticar el efecto de un ACV. Correcto. Es decir, pero para el médico, pero para el paciente, para los familiares, no es tan fácil. Es decir, se tiene un accidente, se supone que la gravedad depende del área que puede afectar, que puede morir, o si no, puede quedar lesionada en diferentes áreas. Esa parte que no es la muerte, sino la supervivencia, con limitaciones. ¿Cuál es el pronóstico que le da la casuística a ustedes con respecto al sobreviviente del ACV? Sí, con un accidente cerebrovascular mayor, si se afecta la arteria cerebral media masiva, el chance de muerte en las primeras semanas, en las primeras 2 semanas, casi llega al 50%. ¿Y siempre trombosis? No necesariamente. Trombosis es más frecuente. Es la mayoría de los casos. Pero los accidentes cerebrovasculares se dividen en trombosis, embolia, esos son isquémicos.
Pero la trombosis no es una embolia que produce. Un émbolo que tranca. Un émbolo es algo que viaja. Sí. Un trombo es algo que está ahí localizado y ocluye. Bien. Eso no necesariamente tiene que bajar. Son dos cosas diferentes. El mecanismo de émbolo significa que un pedazo, un coágulo de un órgano se desplazó hacia otro lugar, sea del corazón, sea de la puede carótida. ser un pulmón, un corazón, un cerebro. Puede ser cualquier órgano. Cualquier órgano, cualquier víscera. Cualquier órgano. Con relación a la severidad y qué se afecta, depende de qué área del cerebro está afectado. Los órganos exteriores, las extremidades, no sufren el evento. Quien sufre el evento es el cerebro. La manifestación, y yo me voy a parar, pero ustedes vieron a Vinicio y nosotros estábamos aquí los otros días con una persona que es el presidente de la asociación de ACB. Si tú haces esto, eso es una arteria cerebral media y todo el mundo lo sabe, por lo menos nosotros. La gente en la calle no lo sabe. Pero recuerda. Repita, doctor, repita. Sí, para que la gente no pudo ver ¿Hacen qué cosa? el evento. Mira, si hacemos esto. Con el brazo y con el brazo. Ajá. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Sí. Puede ser derecha o la izquierda. Sí. El problema es que cuando es la izquierda, el habla mía, cuando es la arteria cerebral izquierda la que se me afecta, el habla está afectado. Derecha. Cuando es la derecha, el habla no está tan afectada. Pero eso es una arteria cerebral media mayor. Ese es un accidente cerebrovascular serio que va a dejar un handicap permanente. Y el daño es permanente, doctor. Sí, señor. ¿Y ese por qué caso, entonces enseñan? Yo he visto casos de enseñar a hablar a un afectado. Mejorar. A mejorar. Sí, mejor. Mejorar. Porque tú puedes pasar de tener no sonido A poder comunicarse. a poder comunicarte. Y eso es un progreso. Bueno, de hecho, yo creo que aquí tenemos una combinación, ¿verdad? El clínico y el cirujano. Entonces, estamos hablando de la parte más general, pero tenemos que ir a la fase aguda. Y el que llama el cirujano es el neurólogo. Depende, desde la emergencia se llama el cirujano, cuando el médico de la emergencia puede identificar los síntomas y entienda que hay, por el examen físico está habiendo un evento neurovascular trombótico, va a ser quien lo llame y va a ser quien lo admita. Yo voy perdona, Porque el neurólogo normalmente no lo llamamos a la emergencia, normalmente. A la emergencia un neurólogo no va a ir porque va a atender la parte clínica. A quien tenemos que estar llamando constantemente es precisamente es así, al doctor. cirujano. No en otros países, no. La situación de la práctica de la medicina en la República Dominicana es completamente ortodoxa. Estoy hablando de República Dominicana porque yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. República Dominicana, recuérdese que la práctica médica es individual. Es ortodoxa. Ortodoxa, porque las clínicas, y no, yo quiero que la gente entienda esto. República Dominicana, si una clínica tiene 300 médicos, tiene un laboratorio, tiene un centro de imágenes, tiene un centro de endoscopía digestiva y tiene un laboratorio de patología y tiene 307 negocios internamente, que todos son independientes uno del otro. Lo único que es común son la cama y los quirófanos. Entonces, como los médicos no trabajan en equipos, es una opinión de Gustavo Guilamo y creo que la podemos corroborar en cualquier sitio, los médicos no trabajan en equipo, sino que son mis pacientes. Yo decido si llamo o no llamo a alguien y no lo vemos común. Y cuando tenemos 13 médicos viendo un paciente, los 13 no se juntan a discutir el caso, entonces tenemos un problema porque todo el mundo está tratando un órgano. Uno está tratando una oreja, otro una uña, otro un ojo reseco, otro un dolor de estómago y sin buscar la integralidad del paciente. Eso pasa en las clínicas privadas. En los hospitales de enseñanza pasa diferente. ¿Por qué? Porque hay que obligatoriamente estudiar el paciente como equipo, hay una entrega de guardia, hay una etcétera, etcétera, y habría que entonces presentar los pacientes de manera así. Bien, ahora, a los dos médicos, a Carlos William y Alberto Pérez Vaquero, nosotros queremos incluirle algo que tú comenzaste, y es, realmente, ¿es el ACV la principal causa de una verdadera emergencia? Es decir, la rapidez con que se actúa
es importante. Bueno, Doctor Pérez Vaquero. Buenos días, agradeciendo primero. Porque ahí es que está quien se llama primero, es lo que tú dices. La invitación y en representación de nuestra Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular. Y sobre el tema del tapete, de la trombosis, cosa que es muy interesante. Pero puntualmente con respecto a la pregunta, yo creo que el ACV, tanto isquémico como hemorrágico, es una verdadera emergencia. Es una de las patologías que se le debe atender por tiempo. Ah, ya. El tiempo es oro. Es importante. Lamentablemente no tenemos centros de stroke ideales en nuestro país. ¿Qué, doctor? Centro de stroke. Por Dios, ese es el problema. Donde hay una estructura funcional, la primera persona, yo como ACV, como neurólogo, voy a la emergencia, evalúo al paciente y llamo a quien tenga que coordinar el juego. Yo coordino el juego. Neurólogo. Es 3 horas y media, 4 horas y media. Esa es la parte de la hora dorada. Desde que comienza el evento hasta que todo el tratamiento sea establecido, el diagnóstico y todo el procedimiento Sí, pero para poder salvar al paciente. Él hizo así, habló de Sí, tiempo. de Y a mí- tiempo. a mí personalmente me preocupa. Doctor, él habló de trombo y de embolia. Hábleme de coagulación, cuando es que la sangre está muy líquida y se pero broma todo eso. es que usted puede tener varias Hemorragia. razones. Cuando Hemorragia estamos cerebral. hablando, recuérdese que estamos enfocándolo al cerebro ahora. Ok. Pero una situación es que usted pueda tener un pico hipertensivo que rompa un pequeño vasito y como es una cavidad cerrada y es pequeña, cualquier cantidad de sangre es mucha. Si se libera esa sangre, cambia, comprime el cerebro, las estructuras neurológicas y entonces es grave. Si es intraparenquimatoso o fuera del parénquima tiene también su implicación. ¿Qué es lo que es el parénquima, doctor? Hablemos del parénquima parénquima. Que tenemos, no, es que El recuérdese. parénquima es la masa. Ok. El la tejido masa, cerebral. El tejido cerebral. Para que la persona lo entienda. Y si es fuera del cerebro, entre la capa que lo cubre y el mismo cerebro, también tiene otra O sea, implicación. entre la meninge y la... Pero usted puede tener razones de coagulabilidad. Es decir, usted tener su sangre muy líquida por alguna razón específica y usted tener esa fragilidad. O tener inflamación mismo de los vasos pequeños que se llaman vasculitis, y esto también puede contribuir tanto a isquémico o que pueda ser hemorrágico. Pero en esa parte de lo que corresponde a la parte neurológica tenemos el científico aquí, que es el que más puede hablar sobre eso. Nosotros hablamos, sí, de la coagulación y de la responsabilidad de los vasos que se puedan romper o se puedan Doctor tapar. Pérez, él nos mostró una lesión típica de una zona específica. ¿No? Cuando tú ves eso, es la cerebral Media. ¿a qué altura? Bueno, ya se completa prácticamente. Porque el hizo tema así. medio está- Esa es Y completa. como dice, el brazo no tiene lesión, Sí, la está lesión ahí. está aquí, ¿verdad? Totalmente. Al lado contrario, como lo sí. explicó el doctor, el cerebro izquierdo domina el lado derecho y el derecho el izquierdo. Pero lo más importante es que las personas consigan identificar clínicamente una persona cuando está evolucionando con esto, ¿no? Y la clínica más o menos le dice el doctor, desorientación o ausencia, que se puede quedar hasta ausente la persona sin tener ningún defecto mecánico, o trastorno al hablar, que se bebe agua y se le rueda y se le sale el agua y que quiere decir una palabra y no puede. ¿O me equivoco, doctor? ¿Por No, ahí? no, o sea que en este escenario, Sí. uno de nosotros, si yo comienzo a decir y hacer esto, yo estoy teniendo un evento agudo. ¿Por qué es más frecuente el lado izquierdo? Porque no es que es más frecuente, es que es donde se nota más. Recuérdate que si yo puedo comunicarme, aunque tenga pérdida la sensibilidad aquí, pero no tengo problema del habla, tú no te das cuenta de lo que me está pasando a mí. Ok. Nadie sabe lo que me está pasando a mí Sí. si yo no tengo una manifestación física. Física. Es notable que si yo no puedo hablar o no puedo caminar, cualquiera que esté alrededor mío lo sepa. Pero la gente, cuando le da una parálisis sensorial, no se queja hasta que se nota que no O va a si va a resolver. caminar y no puede y se tropieza. Bien, doctores, cuando con este tipo de eventos, independientemente de lo que se pierde a nivel físico,
el habla, y las cosas que ustedes están explicando, a nivel de memoria, se pierde la memoria, los recuerdos, el conocimiento con estos eventos. No sé si. Sí. Cuando hay daño cerebral, la función cerebral está alterada, dependiendo del daño. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son completamente diferentes en el comportamiento y en el daño que producen, porque los chances de recuperación para el paciente, dependiendo del tamaño de la hemorragia, y como él dice, una hemorragia puede ocurrir afuera del cerebro, dentro de la cabeza, o dentro del cerebro y dentro de la cabeza. Bien. Doctores, hemos recibido la información de que en Sedimat y en Santiago hay 2 centros de stroke. ¿Cuál es la estructura de un centro de stroke? Es decir, ¿cómo es que funciona? ¿Por quiénes están compuestos? ¿Qué debe haber? ¿En qué consiste? Y aclárenle a la gente lo que es stroke. Bueno, es accidente cerebrovascular. Realmente que exista en diferentes centros, no solo Sedimat, Homs, o hay otros centros que el neuroradiólogo o el neurointervencionista puede trabajar rápidamente, pero no es un centro real de stroke. El centro real de stroke es una vía, es una referencia, es que usted tiene una vía de transporte, usted tiene una comunicación de radio real time con una unidad de transporte, de traslado, de comunicación, de recepción, donde usted no va a condicionar al seguro, o si es privado, o si es nada. Es una persona que tiene el tiempo corto, como yo le hice ahorita, y que no tiene ese acceso. Pero hablando, explíquenos esto, ¿hay equipos envueltos en esto? Sí, ¿O es un tema de operatividad, logística? Sí lo hay. El equipo de stroke comienza por un sistema de comunicación, como él dice. Yo tengo una ambulancia y los técnicos de emergencia en la calle. Tú lo llamas en tu casa porque alguien tiene un problema. Tú encuentras una persona que no puede hablar. El técnico de emergencia llama al hospital y dice, mira, yo tengo un paciente que yo sospecho que tiene un stroke. Esa llamada activa el sistema. Ese sistema es activado para que el neurólogo, el neuroradiólogo, el farmacéutico y todo el mundo esté ahí esperando que el paciente llegue. Y la orden de hacer los estudios de emergencia están inmediatamente cuando el paciente entra por la puerta, donde se trabaja en equipo. Doctor, el destino, es decir, cirugía, después que se tiene el diagnóstico, después que ya se hace la resonancia, que se tiene, ¿cuál es lo que siempre me preocupa cuando hay diabetes, que tú no sabes si la persona tiene una azúcar alta o baja? ¿Anticoagulante o coagulante? No, usted dice, porque uno usted no sabe si es una hemorragia adentro. Pues. La pregunta que usted dice si es usar anticoagulante o no usarlo. O ponerle algo para licuar la sangre, o ponerle algo para detener la hemorragia. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferenciación entre cuando es hemorrágico y cuando es trombótico? La diferenciación clínicamente... Es clínico. Es clínica. Clínica. Lamentablemente. Sí, pero... Es clínica, es mía. Sí. ¿Ok? Es mía la diferenciación. Y lo que nosotros le recomendamos a los técnicos de emergencia, de ambulancia, es que en el lugar del escenario hagan una prueba de azúcar, que si se sospecha que es isquémico, se da una aspirina. En la casa se le dice a la gente que tome una aspirina, porque la mayoría de los eventos son isquémicos. Muy pocos, un 15, un 14, un 10% son hemorrágicos. Aquí quizás sean más porque el nivel de hipertensión de la población es mucho más alta. Pero los chances de hemorragia contra isquemia es mucho más alta. Bien. Carlos quiere saber, no no. se atreve. Carlos quiere saber. Carlos quiere saber cómo se evita todo este problema que estamos hablando. ¿Cuál es la prevención? Bueno, lo que pasa es que precisamente un poquito antes también saber cuál es el primer auxilio del entorno, no precisamente de la primera intervención de una ambulancia ni de una unidad médica. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona que cohabite en una misma casa con una gente que tenga esos síntomas de accidente cerebrovascular? Él me hace 2 preguntas y tú me haces otra. Yo creo que la más sencilla para comenzar es la prevención. La prevención. Prevención. La mejor manera de tratar el ACV y el infarto es la prevención.
La prevención es la manera más barata. Y cuando yo hablé aquí la primera vez, hice énfasis en el hecho de que la prevención es la manera más efectiva de tratar este problema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y existe prevención? Sí, claro. Claro, O si tú- Claro. claro. Y Y depende trabaja en el individual de cada 80% uno. de los casos. Es individual de cada uno y colectivo también. Pero ¿qué es la prevención? Alimentación. No, vicio. es No. un patrón de comportamiento si un social. hipertenso es propicio a un ACV. Correcto, pero la prevención es sencillamente esto, tu estilo de vida, cuánto tú fumas, cuánto tú bebes, cómo tú comes, qué comes. Ya yo no como tanto. Sin alusiones personales. Espérate. Su estrés. El sobrino mío me dijo, ¿Cuántas te tocaron? mira, el sobrino mío me dijo ayer, Ya me tiraron los 3 Te trajes. tiraron los 3 el sobrino mío me dijo ayer, la medicina más barata que no tiene precio, Es la prevención. no, es caminar. Es Caminar. Caminar. Caminar es la medicina más barata que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque te ayuda a prevenir la hipertensión, te ayuda a prevenir la diabetes, te ayuda a prevenir los accidentes cerebrovasculares, te ayuda a prevenir la demencia y no te cuesta nada. Doctor, pero vamos a una cosa, porque no nos podemos quedar en trombosis solamente aquí arriba. Ok. Esto es más complejo, porque trombosis hay en el cuerpo entero y Ayer parte estamos de con todo lo bueno, doctor Pérez Vaquero de los grandes casos de trombosis se dan en las extremidades inferiores. Sí. Y que de ahí es de donde se desprenden muchos de los émbolos, o sea, de los trombos que terminan en un embolismo. O sea, ¿qué tan frecuente es los problemas trombóticos a nivel de extremidades? Sí, los niveles trombóticos de extremidades más frecuentes inclusive que el ACV. La trombosis venosa profunda, vamos a hablar en el sistema venoso, Sí. porque cuando es a nivel arterial es una urgencia 1A que las personas van a llegar porque no van a poder aguantar el dolor. Pero la trombosis venosa es mucho más frecuente que un evento cerebral. Ahora, que las implicaciones no son iguales, claro que nuestro órgano diana o principal que se afecte al lugar que formarse coágulos en el sistema venoso. Ahora, cuando se forman esos coágulos en el sistema venoso, ¿qué puede pasar? Lo que más puede pasar es que haga un síndrome postrombótico con el tiempo o si se desprende parte de esos trombos que puedan terminar en pulmón, no que terminan en corazón, porque la gente sabe, puede ir, darme un infarto. No. Los coágulos en vena, si se desprenden, crean un émbolo, un viaje de coágulos y pueden tapar al pulmón, y esto sí puede ser fatal. Es decir, hemos tenido pacientes, inclusive estando como nosotros, así tranquilos, trabajando, hacen una trombosis, hacen un embolismo y fallecen. O llegan graves, que tenemos que tenerlo en intensivo, y ahí entramos nosotros para poder sacarle esos trombos dentro del pulmón y salvar la vida del paciente. Es decir, existe el embolismo pulmonar, que es una amenaza grave. Los pacientes que se operan de cirugía plásticas, que frecuentemente ustedes ven que fallecen, es por esto. Muchos pacientes de estos no han llegado a nosotros y hemos podido rescatarlo. O pacientes encamados, o pacientes que han sido con una cirugía abdominal, que hacen trombosis, hacen embolismo, también hemos podido rescatarlo. Fracturas. Ahora, fracturas. de Recientemente vi una publicación de un hospital Claro. con una persona con fractura, no se identificó el tema trombótico, el paciente hizo el evento pulmonar y falleció un joven con una fractura de pierna. Entonces la inmovilización igual, el yeso, es cuestión de entender, identificar, prevenir. Hay que prevenir mucho lo que son las trombosis venosas, todo paciente que va a cirugía, todo paciente que hacen fracturas de huesos largos, encamados, hay que prevenir. El cáncer, que causa también trombosis, todo eso hay que llevarlo a la prevención para evitar que llegue a eso. Señores, y la trombosis, perdón, la insuficiencia venosa que causan trombosis, o sea, también debemos prevenirla. Claro, pero caminar sigue Caminar. preveniendo todo eso y no Sí. fumar. Y de la otra Y cosa, no- fumar. Perdón, dígalo de nuevo. F-U-M-A-R. No fumar. No fumar. Ok. Sí, se nos quedó pendiente ahorita, Ya doctor, déjelo. La pregunta relacionado tuya. a la primera atención en el hogar, vamos a Sí, decir, a una persona. Cuando una persona reconoce que alguien no está hablando correctamente o caminando correctamente y que es un asunto que comienza súbitamente, Sí.
como si fuera que algo le pasó inmediatamente y comienza a tener ese problema, esa es una emergencia médica. Se puede errar en el exceso, pero es mejor errar en el exceso que ignorar. ¿Cuál es la emergencia médica? Reconocer que hay que llamar al 911, un sistema donde haya un sistema de ambulancia que funcione y que ese paciente se lleve a una emergencia médica en el mínimo tiempo posible. Cuando ese paciente se comunica con la ambulancia les va a dar la atención a la emergencia donde está conectada. La emergencia donde está conectada va a activar el equipo de ACB que va a recibir ese paciente. Ese paciente es evaluado en un tiempo mínimo y entonces tratado. Recuérdate que la República Dominicana, la lucha es que tengamos con qué tratar a ese paciente cuando llegue a un centro público. No hay medicamentos, el gobierno no quiere pagar por los medicamentos, no tiene la disponibilidad, no sé cuál es el problema, pero están ignorando la enfermedad que mata más gente en la República Dominicana, más gente joven. Sí, pero doctor, vamos a defender a Judas un poco. Porque a mí me gusta siempre defender a Judas. Go ahead. No, es que yo creo que... ¿Y por qué no se compra la medicina? Voy, déme un momentito. Yo siento que usted está muy enfocado en los sistemas de países desarrollados. Y nosotros tenemos que ver también cuál ha sido nuestra evolución. Porque vamos a tener un centro de stroke o de trombosis en Pedernal, en Dajabón, en Barahona, o sea, ¿me está entendiendo? O sea, porque tenemos unos protocolos. Voy. Tenemos una serie de protocolos que a veces queremos que se cumplan estrictamente, pero el protocolo depende de del entorno, si tiene el equipo médico, si tiene la disponibilidad, etcétera, etcétera, porque eso es lo que se llama en medicina el álgebra de la efectividad, ¿verdad? Los resultados en salud es una relación compleja entre las condiciones del paciente, la certeza del diagnóstico y los eventos aleatorios. Los eventos aleatorios pueden ser que no haya disponibilidad de equipo, que no haya disponibilidad de medicamentos, que no haya disponibilidad, muchísimas cosas. O sea, yo puedo diagnosticar perfectamente un paciente y doy en la diana y digo en lo que tiene, cómo lo debo de tratar. Pero si no tengo nada de eso, al final de cuentas, el resultado no va a ser, va a haber un resultado, pero no el que estoy esperando. Sí, pero mira el asunto, que invertir en salud efectivo, porque mira, por ejemplo, recientemente el Sistema de Salud Pública Dominicana compró 12 tomógrafos y los llevó a hospitales regionales. El hospital que recibe un ecanógrafo en la República Dominicana... ¿Y dónde están los radiólogos para leer eso? Pero tampoco funciona el equipo. Se puede hacer teleradiología. Para leer una foto no hay necesidad de tener un radiólogo en Dajabón. Tú puedes mandar la foto inmediatamente cuando le están haciendo a la capital y el radiólogo de ese cano te lo puede leer. Mira, comprar una botella de TPA o de 10Ks es más barato que tratar y mantener a un individuo joven que deje de producir y trabajar después que sufre un ACV. Total. Le cuesta más a la sociedad. Sí. Le cuesta más a la familia. ¿Qué es un TPA? Es un trombólítico. Es un trombólítico, es una medicina que se usa endovenosa. Esa es la más frecuentemente usada, pero hay otra nueva que se llama 10K. Pero el problema es el precio. Okay. Cuando la última vez sabía el precio, aquí en República Dominicana estaba como en 50 o 60 mil pesos. Eso mismo, un frasco. ¿Ok? Por un frasco. Pero hay que comprar uno de esos y tenerlo guardado. No, el problema es... Se vence. El problema, son medicamentos muy peligrosos y especiales que hay que manipular. Claro, el problema es que por ejemplo, para Secanó, para el Hospital de Monteplata, el Hospital de Monteplata tiene un tomógrafo que no trabaja por hace un año porque le falta una pieza. Y tú tienes una provincia entera con gente que necesitan es un problema con la ley de compra y contrataciones, de cómo trata a los hospitales, igual que cualquier otro tipo de compra. Esa ley lo que tiene es harto la gente. Bueno, pero precisamente, o sea, no puede ser que tú tengas un tomógrafo parado por una pieza. Tiene que haber, eso es igual que con la comida, tiene que haber una emergencia para la gente comer. Es que ahí mismo te meten una licitación, tiene que subirlo al portal, tiene que esperar. Pero es que tú no puedes manejar una cosa de emergencia de esa manera, con un protocolo, una burocracia que no funciona. Estamos de acuerdo, estoy haciendo un comentario un poquito al margen en ese sentido. O sea, pero a lo que me refería era, sí, podemos haber llevado los tomógrafos, pero hay más cosas que tenemos que tener. Entonces, cuando yo decía que iba a defender a Judas, es en el sentido de que mirémonos nosotros 20 años atrás y mirémonos ahora. ¿Cuánto ha avanzado
la medicina en República Dominicana y la tecnología. Increíblemente. Increíblemente. Entonces, Increíblemente. esa es la esperanza que yo quiero que le llevemos, porque si le decimos a la gente nada más todo lo que nos falta, lo que nos falta, lo que nos falta, nos falta menos que lo que tenemos. Exactamente. En eso yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy tan optimista o más optimista que tú, porque yo tengo 30 años luchando para que se establezca el cuidado agudo de las enfermedades cerebrovasculares en este país y todavía no he dado ni el primer paso. Pero sigo en eso porque yo pienso que se va a lograr. Estamos ahí, doctor, lo que pasa es que a mí me tocan muchas enfermedades. Simplemente Tengo 30 años luchando para que se manejen muchas enfermedades simplemente de manera correcta. Nosotros tenemos que enfocar lo que es más efectivo, costo efectivo, Sí, lo que produce más beneficio por la inversión. claro. Recuérdate que salvar la gente joven mantiene la productividad económica del país, Sí, eso se llama carga de enfermedad. ¿verdad? El costo de la enfermedad, educación y salud son los dos ingredientes que necesita cualquier sociedad para poderse desarrollar. Si no tenemos ninguna de esas dos cosas, no hay desarrollo. Yo quería abundar un poco, que defiende un poco a Judas o no. Yo creo que esto de que, vamos a tener una unidad de stroke, hablando del stroke, ¿no? En Pedernales, no. Con que usted tenga 2 unidades, en Puerto Rico, que es menor que nosotros, tiene 3, en diferentes ciudades. Pero que nosotros tengamos 2 unidades en cada ciudad principal y que tú tengas aerotransporte coordinado, para eso, que tú no tengas que ponerle, que tú dices, pero en tal institución hay. No, se hace, pero se hace si tú vas. Pero si el señor que está aquí, que no tiene seguro, ¿tú crees que lo van a hacer o lo van a recibir? Pero volvamos al punto. No, es que el punto, 98% de la población tiene un seguro. 98% de la población tiene un seguro. Tiene un seguro, pero el 60% lo tiene subsidiado. Y hay que ver si el sistema subsidiado cubre esto. No. ¿Lo cubre, doctor? Lo cubre. Y usted lo sabe. Usted lo sabe, doctor, que lo cubre la emergencia. No, doctor, usted sabe que lo cubre. Usted es testigo de excepción de que lo cubre. Porque los centros que trabajan hemodinamia y endovascular saben bien claro que viven de los subsidiados más que de los contributivos. ¿Y por qué? Él lo sabe, ¿no? Espérese, porque que no podemos dejar eso ahí como en el medio y que parezca que es que el subsidiado es un desamparado. Ahora, que el subsidiado en ciertas regiones tenga que entrar por una red que no del todo está preparada para manejarlo con esa eficiencia. Pero tampoco, escúchame, yo no tengo subsidiado, pero tampoco, si a mí me da en Pedernales, ahí voy. Yo tengo que coger ponde allá. Ahí voy. Voy a comprar mi fraco o andar con él. No, yo creo que tú mejor dejas de fumar. No. Antes, ¿no? Tú fumabas antes, ¿no? El comprador paquete de cigarrillo y se pone la botella. Yo no soy el entrevistado aquí. Mira, lo que quiero decir es, o sea, ¿cuántos centros que pueden atender estos tipos de pacientes tenemos en República Dominicana? Hoy en día, la sala de hemodinamia está repleta, primeramente la capital. Hasta hace 20 años, tal vez eran 2 o 3 unidades. Hoy yo te puedo tal vez 20 unidades de hemodinamia, donde antes teníamos tal vez un intervencionista, hoy probablemente tengamos 15 o 20 colegas trabajando a toda capacidad y que están trabajando bastante con la embolización de aneurisma, con la aspiración de trombos, cuando llega a tiempo el paciente, con el manejo endovascular y muy experto, están muy bien preparados. Sí. Entonces yo creo que es cuestión de hacer una política con el grupo de ellos, una política de emergencia y de cobertura y de una vía. El centro de stroke puede ser en cada unidad de hemodinamia que existe, es solamente crear ese esquema con el equipo en mando del neurólogo, lógico, pero tiene que organizar esto. Pero los neurólogos no cogen seguro, doctor. ¿Cómo? Los neurólogos son los que no cogen el seguro. Perdóname. Los neurólogos no cogen el seguro, doctor. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces no es un tema de si tienen cobertura o no. ¿Será que los seguros pagan bien? No, yo le estoy diciendo que no les gusta que le paguen. Que no aceptan el seguro.
¿Por qué? No lo aceptan. La pregunta, ¿por qué? No, doctor, no aceptan el seguro. ¿Por qué? Porque no se sientan a discutirlo tampoco. No se sientan a discutirlo. No, es una clase élite en el país. Yo no estoy hablando de usted, doctor. No. Usted lo sabe. Es una clase élite que está en sitios muy específicos, no está en todos los lugares. ¿Cuántos neurólogos tenemos en el país? Cientos. Más, en Santo Domingo, en la República Dominicana, hay más Santo neurólogos. Domingo, volvemos al punto. Doctores, yo quiero que en la parte final, Sí. porque Estamos la parte de final, yo quiero que, por favor, ustedes nos dejen cada uno en su respectiva área un mensaje a la población para que quede claro todo este tema de que hay que tener presente el tema de la prevención, por favor, para poder cerrar con una idea clara La de prevención. qué hacer. La hipertensión o la presión arterial alta es la causa número 1 físicamente de un accidente isquémico, sea cardíaco o cerebral. La presión alta es la primera causa. Diabetes, tabaco, exceso de alcohol, drogas, obesidad, falta de sueño o apnea del sueño. ¿Ok? Caminar, comer menos, alimentarse mejor y cuidarse y caminar. Yo no quiero hablar de personas, pero yo camino de 3 a 6 o 7 kilómetros por día la mayor parte de los días de la semana. Porque la presión alta, ahora mismo el número es de 120 a 80, que se considera la presión normal. ¿Tú ves? De ahí en adelante hay que tratarla. Se ignora porque la gente dice que no tiene síntomas y que no le molesta y que saben cuando la tienen alta, pero no van al médico. No se toman la medicina porque tienen miedo de que le dé efectos secundarios. Los hombres no se la toman, la mayoría de los hombres, porque dicen que le da impotencia. Las mujeres no se la toman porque le dicen que la hace ir al baño muchas veces. O sea, ese tipo de ignorancia hay que aclararlo para que la gente sepa que tiene que tratarse. Primero. Segundo, con relación a lo que dijo él, me da una cosa particular cuando yo veo que en la República Dominicana una persona que no tenga 500,000 pesos para dar de depósito en una clínica no lo admiten ni lo tratan. Y que los niños y las mujeres se mueren, o los hombres se mueren en la puerta de una clínica porque no tienen dinero para pagar el pago de entrada. Eso yo no creo que sea normal en ninguna parte del mundo. Bien, doctor. El mes de la trombosis, celebrando el domingo, el día 13, se ha seleccionado esa fecha por quien describe cómo se forman los trombos, por Virchow, ¿no? Y yo creo que entender que la trombosis puede acontecernos a cualquiera de nosotros, que la trombosis es la formación de coágulos en el sistema circulatorio, que aunque nuestra sangre esté circulando siempre constante, pero puede formarse en cualquier lugar, desde los ojos, cerebro, corazón, pulmón, riñones, intestino, en las piernas, donde sea. Identifiquen cuando hay algún cambio fuera de su cuerpo y vamos a prevenir este tipo de patología, como yo hablé ahorita, en las pacientes embarazadas, en las cirugías grandes, en los pacientes con traumas, fractura de huesos largos. Tenemos que prevenir mucho en pacientes con cáncer. La trombosis está a la orden del día, siempre ha existido, no ha habido un aumento estadístico después del COVID. Eso yo encuentro que es una falacia y no hay ninguna evidencia estadística de que podamos decir que la trombosis aumentó por el tema del COVID. Bien, yo quiero agradecer al doctor Carlos Williams, neurólogo, y al doctor Alberto Pérez Vaquero, cirujano vascular y endovascular. Gracias por estar con nosotros.